La lluvia caía suave sobre los tejados de Guernica cuando Elisa Montes bajó del tren con su maleta de ruedas y su bolso colgado al hombro. Vestía como siempre, americana beige, pantalón oscuro, gafas de sol aunque el cielo estuviera encapotado. La gente en la estación la miraba con una mezcla de curiosidad y distancia, pero a Elisa ya no le afectaban esas miradas. A sus 35 años, había aprendido a ser su propia compañía. Venía desde Bilbao, donde vivía sola en un piso moderno y silencioso. Arquitecta de profesión, había aceptado dirigir el proyecto de restauración de la antigua Biblioteca Municipal de Guernica, una joya olvidada entre edificios reformados y calles estrechas. Lo vio como un respiro, una pausa entre dos grandes obras, pero también como una forma de escapar. No lo decía en voz alta, pero desde su divorcio, todo le pesaba un poco más. El primer día de visita técnica comenzó con retrasos. La fachada del edificio estaba cubierta por andamios, y varias zonas estaban acordonadas. Caminó hasta la entrada, donde un hombre alto, de rostro curtido y gesto concentrado, examinaba unos planos con las manos manchadas de calorías. «Disculpa», dijo ella, alzando un poco la voz. «¿Eres parte del equipo de restauración?» Él levantó la vista despacio, como si no tuviera prisa en encontrarse con nadie. «Depende. ¿Quién pregunta?» «Elisa Montes. Arquitecta. Responsable del proyecto». Él no cambió la expresión. Solo asintió con la cabeza. «Gabriel Rivera. Trabajo en la parte estructural. Fachada, piedra, madera antigua. No soy de planos. Yo toco lo que está vivo». Ella frunció el ceño. «Todo está vivo si sabes leerlo». Aquella primera conversación fue como un choque de trenes silencioso. Nada hiriente, pero sí tenso. Gabriel volvió a su tarea sin ofrecer más palabras, y Elisa entró en el edificio, repasando mentalmente cada detalle. ¿Quién era ese hombre tan seco y reservado? ¿Y por qué algo en su mirada le había parecido familiar? Durante los siguientes días, sus caminos se cruzaron inevitablemente. Mientras Elisa revisaba las estructuras internas y tomaba medidas, Gabriel trabajaba con una precisión que ella tenía que admitir, era admirable. Usaba las manos con respeto, como si cada piedra tuviera una historia. A veces hablaba con los aprendices, con voz baja, casi confidencial. Ella observaba desde lejos. Una tarde, al revisar una viga que amenazaba con ceder, Elisa propuso reforzarla con materiales nuevos, discretos pero modernos. Gabriel negó con la cabeza. «Esa viga ha aguantado siglos. Si le pones acero, matas su alma». «No es cuestión de alma, sino de seguridad. No estamos en el siglo XVIII. Precisamente. La gracia es conservar lo que aún respira». Elisa soltó un suspiro. Discutieron, sin gritos, pero con firmeza. Ella defendía la funcionalidad, en la esencia. Ninguno cedía, pero al final de la conversación, los dos se quedaron unos segundos en silencio, mirándose como si por primera vez se reconocieran en el otro. Ese mismo día, al salir del edificio, Elisa se detuvo frente a un muro cubierto de hiedra. El sol se colaba entre las hojas, creando reflejos dorados en las piedras viejas. Cerró los ojos. Por un momento, no pensó en su exmarido, ni en las llamadas sin responder, ni en los plazos de entrega. Solo en el silencio. En ese extraño silencio que le empezaba a gustar. Gabriel la observaba desde una esquina. No dijo nada. Pero algo en su mirada era menos distante. El proyecto que debía durar 3 semanas ya llevaba más de un mes, y Elisa seguía en Guernica. Al principio, se lo justificaba a sí misma con frases como «la documentación se ha retrasado» o «necesito supervisar los detalles finales», pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Dormía en una pequeña pensión familiar, desayunaba tostadas con tomate y café con leche en el bar de la plaza, y cada día se sentía menos turista y más parte del paisaje. La rutina tranquila del pueblo comenzó a calar en ella.
Los vecinos la saludaban por su nombre, le ofrecían naranjas de sus huertos y la invitaban a fiestas locales. En Bilbao, nadie le hablaba sin cita previa. En Guernica, bastaba con sentarse en un banco para entablar conversación. Era otra vida, más lenta, más humana. Gabriel también parecía haberse relajado. Ya no evitaba su mirada ni respondía con monosílabos. Un día, mientras revisaban juntos unos grabados antiguos encontrados en un muro interior de la biblioteca, él le ofreció acompañarla a ver un caserío abandonado en las afueras. «Era de mis abuelos», dijo mientras caminaban por un sendero entre castaños. «Allí pasé los veranos hasta los 17. Elisa lo miró de reojo. Hasta ese momento, Gabriel había sido una figura firme, silenciosa, anclada al presente. Pero en su voz había una nostalgia que lo volvía vulnerable. La casa estaba medio derrumbada, cubierta de musgo, pero aún se sostenía en pie. Entraron por una puerta rota, y Gabriel le mostró una viga donde su abuelo marcaba los años con pequeñas incisiones. Aquí aprendí a escuchar el silencio, a no tener miedo de estar solo. Elisa no dijo nada. Solo lo observó con respeto. Él se sentó en una piedra y la invitó con un gesto a hacer lo mismo. «A veces creo que me quedé aquí», dijo él en voz baja. «En este verano eterno que no volvió. Cuando mi mujer», hizo una pausa larga. «Cuando murió, me encerré. Pensaba que si no volvía a querer a nadie, no volvería a perder». Ella sintió un nudo en el pecho. No quería invadir su dolor, pero tampoco huir de él. «Yo dejé de creer en el amor cuando mi matrimonio se rompió», confesó. «No fue dramático. Solo, nos fuimos vaciando. Y lo peor fue darme cuenta de que me daba igual». Gabriel la miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Sus palabras flotaban entre ellos como hojas al viento. No había promesas, ni consuelos fáciles. Solo dos almas que, poco a poco, reconocían sus heridas en el reflejo del otro. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeñas coincidencias, un paseo improvisado hasta el mercado, una conversación bajo la lluvia en la plaza, una noche en la que se quedaron hablando en la biblioteca hasta que se apagaron las luces. No se tocaron. No lo necesitaban. La intimidad crecía entre palabras, silencios y miradas que duraban un segundo más de lo habitual. Una tarde, Gabriel le mostró un banco bajo un árbol en una colina desde donde se veía todo el pueblo. «Aquí venía con ella», dijo simplemente. Elisa se sentó en silencio. Después de un rato, le tendió una libreta. «Esbofo ideas aquí. A veces no son edificios. A veces soy yo misma». Él la hojeó con delicadeza. Encontró dibujos de estructuras imposibles, de ventanas abiertas, de raíces que se extendían bajo tierra. Y comprendió. «No estás vacía», dijo. «Estás esperando algo que valga la pena habitar». Elisa no respondió, pero sonrió por primera vez con los ojos. Y esa noche, al volver a su habitación, supo que algo profundo se había movido dentro de ella. El proyecto de restauración de la Biblioteca Municipal de Guernica estaba por terminar. Los andamios se habían retirado, la estructura estaba restaurada, y las estanterías llenas de libros antiguos volvían a brillar bajo la luz natural que entraba por las ventanas. Elisa había dedicado meses de trabajo a esta obra, pero en el último mes, algo dentro de ella había cambiado profundamente. Ya no veía solo un edificio. Veía historia, veía recuerdos, veía la posibilidad de un nuevo comienzo. Cuando recibió la oferta para mudarse a Barcelona y liderar uno de los proyectos más importantes de su carrera, el mundo parecía abrirse ante ella, como una promesa de éxito, de prestigio. Su nombre estaría en las revistas, sus diseños en las portadas. Todo parecía perfecto. Pero algo le faltaba. Gabriel nunca le había pedido nada. Jamás le dijo que debía quedarse, que su vida fuera allí, que su lugar era a su lado. Pero Elisa sabía que, de alguna forma, él también esperaba que tomara una decisión. No se lo dijo en palabras,
Pero la manera en que la miraba, la forma en que compartía sus pensamientos sin reservas, lo demostraban. El día de su partida, Elisa decidió no decirle adiós. Pensó que sería más fácil para ambos. En el fondo, sentía que si lo hacía, si le decía lo que pensaba, se arriesgaría a abrir una puerta que tal vez nunca podría cerrar. Así que, antes de salir de Guernica, cargó su maleta en el coche y condujo hacia Bilbao, dejando atrás la ciudad que le había mostrado una vida diferente, un lugar donde había dejado algo más que simples recuerdos. Había dejado una parte de su alma. Pero una vez en Bilbao, el aire parecía pesado. Las luces de la ciudad no la atraían como antes. Los edificios ya no eran solo estructuras de concreto, sino símbolos de una vida que ya no le pertenecía. El ruido de la ciudad le resultaba ensordecedor, y las conversaciones superficiales de sus colegas ya no le interesaban. Algo había cambiado en ella, algo que ni ella misma podía explicar. Las noches eran más solitarias, y la rutina del trabajo la atrapaba de nuevo, pero con menos sentido. Había vuelto a su vida anterior, pero sentía que ya no encajaba en ella. Un mes después, Elisa volvió a Guernica, aunque no lo había planeado. Había algo que la atraía, algo que la llamaba. Estaba parada frente a la biblioteca restaurada, mirando la fachada que había ayudado a transformar. El sol se estaba poniendo, y el cielo estaba teñido de tonos anaranjados y dorados. En la entrada, sobre una mesa de madera, encontró un sobre sin remite. Lo abrió, y dentro estaba una carta de Gabriel. Elisa, no sé si regresarás, ni si nuestra vida se cruzará nuevamente. Pero dejé este lugar, esta ciudad, y este trabajo en tus manos, como algo que tú también has transformado. Aquí está la llave de la antigua oficina de restauración. Si decides volver, si alguna vez sientes que te pertenece, aquí te esperaré, en este rincón que has sido testigo de tanto. Lo que el tiempo nos dé, lo tomaremos. Elisa miró la carta, luego la llave que descansaba sobre la mesa. La pequeña pieza de metal era fría al tacto, pero tenía un peso emocional que no podía ignorar. Miró el horizonte, la ciudad antigua que se extendía ante ella. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo diferente. En su corazón sentía una mezcla de incertidumbre y esperanza, algo que nunca había experimentado antes. Con la llave en la mano, Elisa dio un paso adelante, sin saber si volvería a este lugar o si seguiría su camino en Barcelona. La decisión estaba ante ella, pero el futuro seguía siendo incierto. A lo lejos, en la colina donde se encontraba el viejo caserío, las sombras se alargaban, como si el tiempo mismo estuviera esperando su próximo movimiento. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.